Nos encontramos en el Parque Bicentenario, justo al frente del memorial que conmemora a las víctimas de la dictadura militar ocurrida en Chile, en la región del Biobío. Aquí hay muchos nombres y cada uno representa una tragedia. Pero la pregunta es, ¿qué nos llevó a esto? Tras la Segunda Guerra Mundial, las dos principales potencias restantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, empezaron un conflicto que llegaría a durar varias décadas, y que a pesar de su larga duración y las constantes tensiones entre ambos países, nunca llegó a ser armada, razón por la que se le conoce como la Guerra Fría. Estas grandes potencias comienzan a generar sus áreas de influencia en busca de un mayor control. Entonces, todo Occidente se ve envuelto dentro del área de influencia estadounidense. Esto incluye a América Latina, en la cual, tras la Revolución Cubana, empiezan a popularizarse ideas socialistas y las armas como método para llevarlas a cabo. En Chile, estas ideas sirven como ejemplo para la creación del movimiento izquierdista revolucionario MIR, y durante esta época Estados Unidos implementa varias medidas en busca de frenar dichas ideas. Durante este periodo, Chile se encontraba en un estado de total polarización social, la que llegaría a un punto álgido en las elecciones de 1970, en las cuales Salvador Allende, quien buscaba llegar al socialismo por vías democráticas, triunfó con un 36% de los votos. Tras esto, las tensiones no tardaron en manifestarse. Vamos a ponerlo de esta manera. Imaginémonos al Estado chileno como un globo. Un globo que se hincha y se tensa con cada muestra de beligerancia entre los sectores políticos. Y entonces comienzan a ocurrir cosas, eventos. El MIR aumenta su actividad para intentar acelerar los procesos gubernamentales. Surge un grupo ultraderechista con el nombre de Patria y Libertad. El desabastecimiento genera descontento generalizado en la población. Y Edmundo Pérez Zukovich es asesinado, un exministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y finalmente, un intento fallido de golpe, el llamado tanquetazo. Entonces, tenemos a nuestro globo tan hinchado, tan tenso, que termina ocurriendo lo inevitable. Explota. El avión pasó de forma rasante. Empezaron a bombardear La Moneda. En estos instantes, empezaron a bombardear el Palacio de La Moneda cuando son 2 minutos para las 12. Un fatídico 11 de septiembre del año 1973, fuerzas pacifistas se aglomeraban alrededor del Palacio de la Moneda, comandadas por Augusto Pinochet, quien había ratificado tan solo 2 días antes. Ráfagas de disparo del ejército impactaron contra la Moneda, y pasadas las 9 de la mañana, Salvador Allende emitió su último discurso a través de Radio Magallanes. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. En este discurso, Allende dedica sus últimas palabras al pueblo. Envía un mensaje de aliento y de apoyo. Señala a aquellos
quienes lo habían con bajeza traicionado a él, al pueblo y a la nación. Pero, quizás más importante, deja en claro que no piensa entregar el poder por su propia mano y que prefiere morir antes de hacerlo. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Horas más tarde, las fuerzas aéreas dejan caer más de 20 bombas sobre el Palacio de la Moneda. Este ataque al principio fue resistido por el presidente, quien finalmente pidió a sus colaboradores retirarse y decidió acabar con su vida. El golpe había triunfado. Inmediatamente se comenzaron a llevar a cabo medidas para evitar una respuesta tras el derrocamiento del presidente. Se canceló el derecho a reunión e inmediatamente se instauró un toque de queda. Se prohibieron el Partido Socialista y Comunista. Se censuraron medios de comunicación y aquellos que eran afines al gobierno fueron clausurados. Y todos aquellos sospechosos de radicalismo o pertenecientes a la UP fueron perseguidos, muchos de ellos siendo ejecutados durante o tras su detención. Se dio una cantidad masiva de allanamientos y en algunas poblaciones se dieron rencillas y escaramuzas en los intentos de resistencia contra los militares. Muchas universidades también fueron intervenidas y a los trabajadores se les pidió que se mantuvieran en sus casas. Aquellos que desobedecieron y salieron a enfrentarse a los militares fueron abatidos para posteriormente ser ejecutados o detenidos y eventualmente enviados a centros de detención. La Caravana de la Muerte fue un operativo militar comandado por Sergio Arellanos Stark con el objetivo de viajar de sur a norte del país ejecutando a prisioneros partidarios de Allende. El 30 de septiembre de 1973, la caravana partió en un helicóptero que recorrió el sur de Santiago, Rancagua y Puerto Montt. Continuó el 16 de octubre por el norte del país, entre Arica y La Serena. La operación concluyó el 22 de octubre, habiendo cobrado al menos 72 víctimas. Uno de los casos más sonados fue el del periodista cuyo fusilamiento en Calama es narrado en el libro Morir es noticia. Las medidas represivas llevadas a cabo durante esta época fueron efectivas, y no fue hasta la crisis económica de 1982 que la oposición comenzó a resurgir. La crisis provocó una oleada de protestas en contra del gobierno, protestas que intentaron ser censuradas y asociarlas a la violencia. Se intentó reprimir estas manifestaciones y el 2 de julio de 1986 una patrulla militar roció de gasolina a 2 personas y les prendieron fuego, resultando en la muerte de una de ellas, lo que se conocería como el caso Quemados. La oposición continuó con fuerza, hasta que encontró la oportunidad de manifestarse en el plebiscito de 1988. El 5 de octubre de ese mismo año se llevó a cabo un plebiscito en el que se decidió si continuaría o no un gobierno liderado por Augusto Pinochet. El 2 de febrero se concretó la concertación de partidos por el no, formado por múltiples partidos izquierdas, centro-izquierda y centro. En cambio, el sí fue más conflictivo, puesto que muchos sectores de la derecha no querían a Pinochet como gobernante. Tras intensas campañas, el no, apelando a mayores libertades públicas, ganó el plebiscito con un 55,99% de los votos. Tras esto, se debía elegir a un nuevo presidente de la República en el plazo de un año. Se modificaron algunas cláusulas, por ejemplo, se redujo el periodo de presidencia a 4 años. Finalmente, el 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin sale electo presidente con un 55,17% de los votos. Quizás este memorial puede parecer pequeño en comparación a las miles de personas afectadas por el golpe.
Pero una cosa está clara. Es que si todos esos nombres de personas solo fueran una, eso ya sería demasiado. Podríamos decir que eso es todo. Podríamos decir que se acabó. Pero al día de hoy, a la vuelta de la esquina, vive gente que no tan solo no opina esto, sino que además lo vivieron. Vamos a entrevistar a la señora Laura Burgos Martínez. ¿Dónde y en qué fecha nació? En Angol, el 8 de febrero de 1955. Actualmente, ¿cuántos años tiene? 64. ¿Por quién votó usted en elecciones de 1970? ¿Por qué? Por Salvador Allende. ¿Y por qué votó por Salvador Allende? Pensando que todo iba a ser mejor. Antes de nada, buenas tardes. Buenas tardes, mijo. ¿Podría por favor decir su nombre y su edad a la cámara? Una mera formalidad. Pues ya. Mi nombre es Cirsa Eliana Osorio Donoso. ¿Está bien? Sí. ¿Edad? 15. No. 80. 80 años. Perfecto. Sí, 15. ¿Me podría decir dónde y en qué fecha nació? ¿Ve que se me olvidó? Tranquilo. ¿No negué no tú? No veo mucho. No importa. Algo del 80. ¿De 1000? ¿De arriba? No me acuerdo. Vea usted, hijo. En Santiago, el 13 de noviembre de 1938. Ah, ¿no es? En Santiago. ¿En Santiago? En Santiago. Mire, qué bien. Santiaguina. ¿Y usted llegó a votar en las elecciones de 1970? No me inscribí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Adela Veloso Ruiz. ¿Dónde nació? ¿Cuándo o dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nací? En el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, Concepción. ¿En qué fecha? El 10 de abril de 1937. ¿Por quién votó usted en las elecciones de 1970? No me acuerdo quiénes estaban de presidente en ese entonces.